Bueno, en esta nueva sección veremos el modelado de sistemas de forma simple, algunas partes mecánicas, algunas partes eléctricas y algunas hidráulicas en su parte lineal exclusivamente. Bueno, ¿por qué modelar? Vamos a modelar porque vamos a obtener un modelo abstracto y formal del comportamiento del sistema que nos va a permitir analizar las propiedades del sistema sin necesidad de trabajar con el sistema, lo cual, como es un modelo que yo tengo en una computadora o en un papel, es mucho más barato que estar estresando al sistema y poderlo romper o descomponer, ¿sí? Entonces, el modelo pues es una abstracción del sistema real. Ya habíamos visto en la pasada que el comportamiento de este modelo y del sistema es el mismo, o al menos muy semejante, ¿sí? Y el modelo nos va a permitir hacer predicciones sobre el comportamiento del sistema y poderlas corregir sin necesidad de estar trabajando con el sistema. Como dice ahí al final, existen muchos modelos, ya lo habíamos visto también, y todos son un concepto que podemos llamarle congruencias dinámicas entre sí. Dentro de los tipos de modelos que tenemos la función de transferencia, que es esta que tenemos, es la relación de la salida entre la entrada en Laplace cuando las condiciones iniciales del sistema se han supuesto iguales a 0 y el sistema pues es lineal, ¿sí? Si yo tengo una representación en variables de estado también de un sistema lineal, lo tendré en esta forma que está aquí, la forma clásica, donde A es una matriz, también B, y bueno, A, B y C son matrices de las dimensiones apropiadas. Lo primero que veremos es el álgebra de bloques. Esta parte no es el modelado en sí, sino son herramientas que una vez que obtenga modelos parciales, puedo llegar con estas reglas a obtener un modelo global. Yo tengo, por ejemplo, este es el bloque básico, tengo la entrada, la salida será a lo que tenga aquí, que es GS por US. Si se fijan, si yo paso dividiendo US de este lado, me quedaría la salida entre la entrada igual a GS, o sea, lo que es GS, pues entonces es la función de transferencia del sistema. Este es el bloque básico, es la función de transferencia, la entrada y la salida. Si yo tengo un punto suma de dos señales, pues la salida será la suma de esas dos señales, y si tengo una bifurcación, ambas señales es igual a la entrada. Aquí yo tengo por primera parte de la álgebra de bloques, tengo dos bloques. Estas que están aquí, pues van a ser la función de transferencia 1 y la función de transferencia 2. Y la salida no es más que la multiplicación de las funciones de transferencia por la entrada. Si tengo este bloque, que es un punto suma agrandado, la salida es esta rama en suma. Y si se fijan, esta rama en suma es G1 por A. Ahí está G1 por A, más esta rama, que es G2 por B, ¿sí? Si no quiero utilizar esta, puedo utilizar esta forma que es exactamente igual. Si se fijan, aquí es Y, va a ser por esta rama de arriba, es G2 por G1 entre G2, o sea, es G2 por G1 entre G2. Claramente las se cancelan y me quedan que es G1 por A, como se esperaba en este. Y por el otro lado es G2 por B, como se esperaba en este. Son equivalentes estos sistemas. Si yo tengo una bifurcación que tiene G1, pues Y1 es G1 por U y Y2 también es G1 por U. Es equivalente a hacer esto. Y es igual a G1 por U o Y es igual a G2 por U. También, si tengo ese mismo esquema, que es el segundo que tengo aquí, eso también es equivalente al otro. Si se fijan, en este lado es Y es G1 por U. Aquí en esta rama Y1 pues es G1 por U. Y en el otro lado se cancelan las G1, que una está multiplicando y la otra dividiendo, y nomás me queda G2 por U. O sea, es correcto esto y son equivalentes. Este es otro bloque, lo puedo reducir. Si se fijan, yo puedo poner aquí una señal que le voy a llamar X de S. X de S, que es la suma de esta señal más la suma de esta señal. Bueno, pues entonces la puedo llevar directamente a la suma de esas señales, ¿sí? Y reducir un tanto mi diagrama de bloques. Este es el bloque de retroalimentación clásico en control, ¿sí? Aquí están las señales. Vamos a ver que este bloque es equivalente a ese otro bloque. Para verlo, yo tengo que Y, aquí está, es G por E. Ahí está, Y es igual a G por E.
Y luego E no es más que la diferencia de U menos H por Y. U es menos H por Y. Ahí está la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, yo puedo escribir ahora cuánto vale Y. Y es G por U. Se fijan, sustituyo la E que está aquí en esta ecuación, que es la E. Me queda G por U menos G por H por Y. Y esto es ya una forma importante también en este paso, porque aquí tengo Y y aquí tengo Y. La llevo al otro lado de la ecuación, factorizo y me queda esto, y ya nomás despejo y me queda esta forma que es la clásica. Si se fijan, aquí tengo un signo menos y aquí aparece un signo más. Cuando tenga aquí un signo más, pues aquí aparecerá un signo menos. ¿Sí? Esta forma de retroalimentación se sustituye por esta otra en álgebra de bloques. Bueno, vamos a empezar con el simulado, el modelado de sistemas eléctricos en este caso, y vamos a ver los elementos que tenemos clásicos en sistemas eléctricos. Tenemos resistencias, capacitores e inductores. El voltaje en la resistencia es de acuerdo a la ley de Ohm, R por I. El voltaje en el capacitor es 1 en C por la integral de la corriente, y el voltaje en la inductancia es L por DI en T. Yo puedo llevarlo a la forma de corriente despejando la corriente de este lado. Me queda que la corriente es V entre R, la corriente es la capacitancia por la derivada de voltaje y la corriente es 1 en L por la integral del voltaje. También podría escribir estas ecuaciones. Se fijan, la misma nomás fue despejada. Esta que está aquí solo fue despejada acá. Y estas que están acá son escribir estas fórmulas en Laplace. El voltaje R por I, voltaje en Laplace es igual a R por I en Laplace. R, como es constante, pues no se transforma a Laplace. Y así están todas las transformaciones. Entonces tenemos además otro elemento más, que es el transformador. Ahí está el transformador, son inductancias que se ponen ahí una a continuación de otra, de manera que los campos están amarrados, ¿no? Y hace que se induzca un voltaje, que si aquí hay una corriente en el primario, hace que se induzca un voltaje en el secundario. ¿Cómo calculamos ese voltaje? Lo calculamos de esta forma. El voltaje, si quieren, este es el voltaje 2, voltaje 1, ¿sí? Voltaje 2 entre voltaje 1 es igual al número de espiras 2 entre el número de espiras 1. ¿Sí? Y además el transformador es un dispositivo que idealmente transfiere la potencia del primario al secundario sin pérdida de energía. O sea que V1 por I1 es igual a V2 por I2. ¿Sí? Noten que hay un cambio de signo en los voltajes, las corrientes también ahí puestas. Bueno, para hacer estos análisis de sistemas eléctricos, pues se utilizan las leyes de Kirchhoff, ¿sí? O las leyes de mallas y nodos, como decimos. Entonces, yo quiero ver cuánto es el voltaje de salida de aquí en relación del voltaje de entrada y este dispositivo que tengo aquí. Entonces, lo que requiero encontrar es la función de transferencia, es la relación de la salida entre la entrada en Laplace, ¿sí? Como está en esta ecuación. Y bueno, pues tengo esta malla, establezco corrientes, hay una corriente por cada malla, ¿sí? Los voltajes están aquí. Si hubiese un nodo, que no lo hay aquí, pero lo tengo así, tendría que hacer una suma de corrientes en los nodos, es igual a, de los que entran es igual a los que salen. Y bueno, vamos a escribir las ecuaciones por mallas. Si se fijan, el voltaje de salida directamente es el voltaje en el capacitor, es 1 en SC, voy a regresar un poco, es este voltaje, pero lo puedo ver también en Laplace. Como yo estoy viendo la salida en Laplace, voy a utilizar esta ecuación, que es 1 en SC por la corriente. 1 en SC por la corriente, aquí está. Y si yo sigo esa malla, yo tendría que el voltaje de entrada es igual al voltaje que se consume en la resistencia más el voltaje que se consume en el capacitor. ¿Sí? De aquí factorizo
IS y paso dividiendo R más 1 en SC, ¿verdad? Si se fijan, esto que está aquí es B0. ¿Sí? Es la misma que tengo aquí. Entonces, yo podría poner que es Bin de S menos B0 de S sobre R. Que esa es la ecuación que llegamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago aquí en mis diagramas de bloques? Bueno, yo veo quiénes son señales que dependen de la variable S. Son los voltajes y las corrientes en estas mallas eléctricas. Entonces, esta caja que está aquí, cada ecuación me va a describir una caja. Esta primera caja tiene como entrada Bin menos B0. Aquí, si se fijan, tengo Bin menos B0, que es esta. Y la caja me queda 1 en R. Entonces es 1 en R, que es la función de transferencia. Y la salida, pues es IDS. La salida es IDS. Y en la otra caja es 1 en SC por la IDS. La IDS es la entrada y la salida es lo que tenemos de este otro lado de la ecuación. Me queda esto. Y entonces tengo varios esquemas aquí. Por ejemplo, estos dos es un esquema de bloques en cascada. Entonces lo que yo procedo es a multiplicarlos, como dice el álgebra de bloques. Y obtengo esto. Y lo que sigue es que aquí tengo un bloque retroalimentado. Entonces, de acuerdo al álgebra de bloques, lo reescribo en la forma que me indican y ya tengo la salida de voltaje, ya tengo la función de transferencia, que es esta que está aquí. Esta es la función de transferencia 1 en SRC más 1. Bueno, si tuviese dos mallas o más, pues el procedimiento es exactamente igual. Tengo las mallas, establezco una corriente por cada malla, ¿sí? Otra corriente por la otra malla, ¿sí? Ya. Directamente aquí yo dibujé una I3. I3, si se fijan, es la diferencia de las dos mallas. Aquí está, I3 es la diferencia de las corrientes en las dos mallas. Y tengo que escribir una ecuación para cada malla y para cada nodo, ¿verdad? Aquí tengo el nodo. ¿Sí? Entonces la ecuación para la primera malla es el voltaje de entrada, es el voltaje que se cae en la resistencia más el voltaje que hay en el capacitor. Para la segunda malla, el voltaje, pues podría ser un círculo completo porque no tengo entradas. Y tendría que el voltaje de la resistencia más el voltaje del tetrocapacitor, ¿sí? Menos el voltaje de porque vamos a ir con la corriente atravesada en sentido contrario. Yo las asigno arbitrariamente y después los signos se corrigen solos, ¿verdad? Si hago bien el álgebra. Daría 0. De aquí yo despejé ese voltaje de I3, es este más este. El voltaje de salida, pues es directamente el voltaje en el capacitor. Y la ecuación de este nodo es corriente que entra, corriente que sale, es igual, corriente que entra es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Corriente 3 más corriente 2, perdón, es que no se ve mucho aquí. Entonces es esta última ecuación. Y ya queda. Entonces, ya que tenemos las ecuaciones, las vamos a empezar a trabajar de manera que de cada ecuación, creo que no se dijo la vez pasada, pero de cada ecuación yo tengo que despejar una variable que no conozca. ¿Sí? Las variables que conozco por definición son la entrada y la salida. Esas no las despejo y las demás sí. Por ejemplo, de esta primera ecuación, I1 no la conozco. Voy a seguirla avanzando. Si se fijan, de esa ecuación despejé I1. ¿Sí? Y ahora, de esta segunda ecuación, despejé I2. Pude haber despejado I3 también, pero se me ocurrió ir con I1, I2, etc. Pero se puede hacer en cualquier orden, no hay ningún problema. Ya despejé I2. B0 pues ya la tengo despejada, no la voy a despejar, ya la tengo ahí. Además depende de I2, no necesito, ya la despejé arriba, no tengo por qué hacer más. ¿Sí? Y de la última ecuación despejo I3, que bueno, también afortunadamente la tenía despejada. Entonces ya despejé, ya tengo una ecuación para I1, que es esta ecuación. Fíjense, son las variables que tengo son I1, I2, I3 y el voltaje de salida B0, que ya sabemos cómo se calcula. Ya tengo todas las ecuaciones. Entonces I1, que fue la primera que despejé, es la salida,
Todas las señales que están aquí, que es BIN y BI3, son entradas, y las demás pues son la función de transferencia. Se fijan, aquí es BIN entre 1 en R1. Aquí está la función de transferencia, la entrada y la salida. Y por el otro lado es 1 en SR1C1. Aquí está. Y es negativo, yo lo pongo como el punto suma como negativo. Aquí tengo I2 y también tiene la diferencia de dos señales. Bueno, pues es I3 por todo este bloque menos B0 por todo el bloque que es 1 en R2. B0 pues es un bloque simple, nada más es 1 en SC2 por I2, y esta es la suma de dos señales. Lo que voy a hacer a continuación no es otra cosa más que unir. Por ejemplo, I3 que está aquí, lo voy a unir a donde se requiere, aquí y acá. I2 lo voy a unir a donde se requiere, y también se requiere abajo, etcétera, ¿no? Así voy a ir uniéndolos. Si se fijan, aquí lo presento, ya están unidos, ¿sí? Y bueno, lo escribí en horizontal, fue poniendo los bloques en horizontal. B0 es el último que escribí, el más de la más derecha, porque es la salida, ¿sí? Y la entrada es BIN, así es que BIN la escribí a lo más de la izquierda, ¿sí? Y ahí fue acomodando todos los bloques, ya. Entonces yo procedo a hacer el álgebra de bloques. Sin embargo, por ejemplo, este que está aquí, el primer bloque, yo tengo un problema, porque si yo quisiera tratarlo como un sistema retroalimentado, hay una señal que sale en medio, y eso no lo marcamos en el álgebra de bloques. Si yo redujese este bloque, si yo le hago la reducción, voy a obtener B0 y pierdo la señal I2, porque ya nomás quedaría esta señal y esta señal, y perdería esto. ¿Y de dónde conecto esto? Bueno, si yo voy a hacer esa reducción y sé que voy a perder I2, lo que voy a hacer es que las señales que están así intermedias las voy a mandar hacia la salida, que es la que va a sobrevivir, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si se fijan, I2, B0 aquí es igual a algo, le voy a poner aquí como una algo, una A, por I2. Si yo mando esta señal para acá, la tendría que dividir entre ese algo, para que no se vea afectado, porque ahora voy a tomar B0, pero B0 es I2 por ese algo, entonces lo divido entre algo y ya regreso a lo que quería, ¿sí? Entonces, aquí está, fíjense, hasta dónde llega la señal, ¿sí? De I2 hasta aquí, hasta este punto. Entonces, cuando lo recorro, sigue entrando a ese punto, ¿sí? Y aquí estaba, I2 la tomaba de aquí, ahora la tomo como de B0, ¿sí? Y la divido entre el inverso de este algo, que es SC2. Y ahora sí, ese bloque que está aquí ya es un bloque de retroalimentación. Se fijan, es una señal con algo que regresa. Pues lo reduzco de acuerdo a las ecuaciones que ya sacamos, que esto sería G y este sería H, y sería G entre 1 más G por H, ¿sí? Ahí está. Hago el álgebra y verán qué es eso. Después, estos que están aquí están en cascada, entonces no es más que la multiplicación de ellos dos. Ahí está, ¿sí? Voy a hacer esta reducción porque me queda en retroalimentación, pero si hago eso pierdo esta señal, pero ya sabemos el truco. Esta señal la mando hasta acá y va a estar B0, que es la multiplicación de I3 por esto. Ah, pues lo saco por el inverso de este. Entonces aquí está el inverso de eso, ¿se fijan? Es directamente el inverso, todo lo que está abajo está arriba y R2 que está arriba ahora está abajo. Y no he movido nada. Y esto que está aquí se formó un bloque en retroalimentación. Y estos dos que quedaron aquí formaron un bloque en cascada. Así es que la retroalimentación vuelve a ser G entre 1 más G por H, donde ahora G es este y este es H. Y esta es la multiplicación directamente de estos dos bloques, de este y de este. Ahí está la multiplicación de estos dos bloques. Si no mal se ve, es SRC1 por R2 que está abajo. SRC1 por R2 que está abajo. Y arriba pues queda la multiplicación de los otros dos, de los que está, pero uno de ellos, si se fijan, es un 1, así es que nada más me queda el de arriba, me cae. Ya quedó. Y vuelve a quedar un bloque retroalimentado, vuelve a ser G y H, vuelvo a aplicar la misma regla y queda aquí. Y entonces ya queda la multiplicación de ellos y esa es la función de transferencia, ese es el modelo de ese sistema eléctrico. ¿Sí? Vamos a
recapitular muy brevemente. Entonces lo que yo hago es el análisis clásico de mallas y nodos. Escribo una ecuación por cada malla, escribo una ecuación por cada nodo y el del voltaje de salida. El voltaje de entrada no lo voy a despejar, ese lo conozco, lo estoy dando yo. El voltaje de salida, el voltaje de salida no lo voy a mover también, siempre lo voy a tener, ¿sí? Y tengo las ecuaciones. Y de cada ecuación voy a despejar una de las variables que no conozca. Una vez que las tengo, las variables que no conozco, las escribo en bloques. Y esos bloques nada más me dedico a unir las señales que me dicen ahí I1 con I1, I2 con I2, etc. Para hacerme la vida más fácil, la salida la voy a dejar a la máxima derecha y la entrada la voy a dejar a la máxima izquierda. Nada más para que visualmente lo vea atractivo. Ahí está. Y con esto yo puedo localizar, si lo escribo así de esta forma, puedo localizar más fácil las partes de cascada, las partes de retroalimentación, las bifurcaciones, que es el álgebra de bloques. Aplicamos puro álgebra de bloques y llego de forma metódica a la función de transferencia de mi sistema. Bueno, vamos a ver qué pasa si ahora tengo mecánicos de traslación. Aquí tengo los elementos que participan en las partes mecánicas, que es la fricción, el resorte o elasticidad y la masa. Si yo tengo la fuerza en el resorte, primero empecé con la fricción. La fuerza en la fricción es el coeficiente de fricción por velocidad. ¿Sí? Esta fricción es la que aparece entre dos superficies o dos cuerpos que están deslizando uno sobre otro, ¿verdad? Y el coeficiente de fricción depende de los materiales de cada elemento que tengan ahí. ¿Sí? Si ustedes quieren desplazar a cierta velocidad un cuerpo que está sobre una mesa, bueno, pues ven el coeficiente de fricción que tienen, ven la velocidad que quieren tener y deben aplicar esa fuerza. ¿Sí? La elasticidad está ahí con la ley de Hooke, que es el coeficiente de elasticidad por X. La X se ha escrito en esta ocasión como la integral de la velocidad, ¿sí? Y me da la fuerza. Y la otra es la ley de que la fuerza es la masa por la aceleración. La aceleración se ha escrito como la velocidad, la derivada de la velocidad. De aquí yo puedo despejar velocidades y nada más me quedan esas otras ecuaciones. Nuevamente, estos dos elementos que siguen no son otra cosa más que transformar a Laplace estos elementos que tengo aquí. Bueno, en el mecánico de traslación también puedo tener palancas. Por ejemplo, voy a poner una palanca simple aquí. Y yo si hago un pequeño movimiento aquí, se hace un movimiento acá. En este curso vamos a hacer desplazamientos muy pequeños, ángulos muy pequeños, porque cuando yo saque las componentes de esto van a quedar en función del seno de ese ángulo. ¿Sí? Pero si el ángulo es muy pequeño, ya sabemos que esto es aproximadamente θ. Entonces no hay problema por la sustitución y me quito esta función que tengo aquí y ya queda de forma lineal. ¿Sí? Entonces no voy a permitir en este curso grandes desplazamientos de las palancas. Y en las palancas los momentos se deben conservar. L1, L2, si yo le aplico aquí una fuerza 1, fuerza 2, entonces F1, L1 es igual a fuerza 2, L2. ¿Sí? Eso debe pasar también. Para los mecánicos de traslación y los que sigan de mecánicos, vamos a utilizar la técnica de utilizar diagramas de cuerpo libre para hacer el análisis. Es una aproximación que se hace. Yo tengo el sistema, por ejemplo, tengo una masa que está pendiendo de un resorte anclado en un techo, y hay una fricción aquí con alguna pared, ¿se fijan? Entonces yo pongo la masa, la cuelgo ahí del techo y dejo que se
que se mueva, que se elongue lo que se necesita elongar esa masa de acuerdo al peso que tenga, ¿sí? Que se elongue el resorte ahí, de acuerdo al peso de la masa, y que se quede ahí fijo. Ya cuando deje de moverse, ya está relajado, ya dejó de actuar, las fuerzas ya hicieron lo que tendrían que hacer, y ya puedo hacer mi análisis a partir de ese punto. Entonces, lo que yo voy a hacer es que la masa la hago puntual, ¿sí? Esto, como ven, es una aproximación porque la masa no es puntual. Incluso la fuerza que yo estoy aplicando aquí la pudiese aplicar de un costado y tendría que hacer y haría una palanca y haría un giro, pero no, en esos análisis nosotros suponemos que es puntual, entonces no voy a hacer esto y la fuerza se está aplicando justo al centro de masa de mi masa, de mi cuerpo. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre yo puedo ver los nodos. Un nodo es aquel donde se conectan dos o más elementos de esto. Tiene que haber dos, ¿no? Dos o más elementos. Entonces, en cada nodo yo escribo una ecuación. Por ejemplo, en este nodo, cuando es uno solo, la fuerza que yo le aplique aquí, pues yo le aplicaré una fuerza y estoy suponiendo que el resorte no se deforma, bueno, se va a elongar, pero no se va a romper. Y la fórmula que tenemos la estamos suponiendo que es válida para toda instancia, o sea que no se daña mi resorte. Entonces, si yo le aplico una fuerza, lo que voy a hacer es desplazar la masa y esa fuerza debe ser tal que yo pueda romper ese momento de inercia de la masa, la empieza a mover, la fricción la empieza a vencer también y el resorte se empieza a estirar hasta que se equilibren, ¿sí? Tendrán que equilibrarse en alguna porque la fuerza del resorte es K por X y bueno, por mucha fuerza que le ponga aquí, pues esta se irá estirando y como estoy suponiendo que se puede estirar hasta el infinito, pues puedo vencer cualquier fuerza o equilibrar cualquier fuerza, ¿sí? Entonces la fuerza de entrada que yo tengo ahí en el tiempo es igual a masa por aceleración, por la aceleración que tenga este punto. Si este punto tiene un desplazamiento, pues será por x dos puntos, la aceleración es la doble derivada de ella en el tiempo, más el coeficiente de fricción por la velocidad, más k por x. El desplazamiento neto de este resorte es x, porque si se estira este punto se estira y como el otro está anclado, no se mueve, se desplaza x, ¿sí? Y lo que tengo de aquí a acá es simplemente lo transformé a Laplace, ¿sí? No hice más. Lo escribí en términos de velocidad, de manera que la posición x es la integral de la velocidad, por eso me queda esta fórmula, ¿sí? El sistema está relajado, de todas maneras, como voy a hacer funciones de transferencia, las condiciones iniciales son 0, así es que cuando hago estas derivadas, pues van directo hacia allá, y este va directo. Entonces, pues muy rápido puedo escribir de aquí, factorizo, la salida es la que yo quiero, la velocidad, por ejemplo, podría crear también la posición, si yo quiero la velocidad de aquí, lo factorizo y me queda la función de transferencia por la entrada y ya, ¿sí? Si es el caso que yo no quisiese la velocidad, sino quiero la posición, pues la posición es la integral de la velocidad, la integro, fíjense que la integración es 1 en s, así es que no hay ningún problema y ahí queda esto, ¿sí? Bueno, ahora tengo un sistema mecánico de traslación, pero tengo dos nodos. Si se fijan, cuando hago el diagrama de cuerpo libre de este sistema, aparecen dos nodos. Y entre los nodos, pues, aparecen elementos. Aquí se fijan, yo tengo una fuerza, tengo este frente de fricción, tengo una masa, tengo este resorte. En este nodo se unen más de dos elementos, y acá también. Entonces, por cada nodo voy a escribir una ecuación. Aquí voy a suponer que tengo un desplazamiento x1 y una velocidad v1 y para acá yo tengo un desplazamiento x2 y una velocidad v2, ¿sí? Aquí tengo un pequeño problema que tengo que vencer, que es este resorte se elonga, su elongación neta
no es directamente x1 o x2, sino la diferencia de ellos dos. ¿Qué tal si x1 se mueve exactamente lo mismo que se mueve x2? Entonces este resorte en realidad no se movió en un ápice y entonces la fuerza que él opone es 0. ¿Sí? Entonces iniciemos el punto de la masa 2, que es el 2. Ahí la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fíjense que es la derivada de la velocidad, es la aceleración, más el coeficiente de fricción V2 por su velocidad, más el resorte por la diferencia de posiciones, lo que se ha movido. Fíjense que lo puse en velocidades, pero está siendo integrado, así es que la diferencia de posiciones. Una regla: el nodo que yo estoy visitando, que yo estoy analizando, es positivo y el vecino es negativo. Si ustedes siguen esta regla, jamás se van a equivocar. Jamás van a decir, si empiezan ahí un poco a pensar de que esta fuerza te desgasta y esta entonces positiva y esta entra. Sigan la regla. El nodo que se analiza es positivo y los vecinos son negativos. Y con eso no se equivocan. Cuando analizo el punto 1, vamos a hacerlo para que vean que es lo mismo. Dice 0, no hay fuerza de entrada, es igual a masa 1 por su aceleración. ¿Sí? Más su coeficiente de fricción por su velocidad. Más, vamos a poner el resorte 1 por su desplazamiento. Ahí, como el resorte 1 sí está anclado en su otra parte, es directamente x1, que es b1 de s, ¿sí? Entre s, su integral, ¿verdad? Y k2 sería más k2, y ahora sería b1, que es el que estoy analizando, positivo, menos b2, que es el negativo, entre s. ¿Sí? Si se fijan, en esta ecuación lo que hice yo fue pasar al otro lado esta función, porque yo lo quise ver como entrada, ¿no? A este nodo le entra esta fuerza que viene aquí y sigue para acá. Simplemente por eso. Se fijan, este es más y este es menos, y entonces aquí les cambié el signo, porque cuando pasan de este lado, pues estaba sumando, pasa restando, pues ahí le cambié el signo a ellos. ¿Sí? O lo que si ustedes lo quieren ver es que la fuerza que llegó aquí es esta y esta es la que continúa hacia allá, pero ustedes piensen que el que están analizando es positivo y su vecino negativo y todo funciona. Si tiene entrada, la ponemos a su entrada, y si no tiene entrada, como en este caso, lo ponemos a 0 y ya está. ¿Sí? Dicen aquí, como yo tengo cosas divididas entre S, multiplicamos por S las dos ecuaciones para que no aparezcan S abajo. Y ahí quedó. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. Tengo las ecuaciones. De cada ecuación voy a despejar una variable que no conozca. La entrada no la voy a despejar porque esa la conozco. Y ya está. Aquí está de la primera ecuación. Las volví a escribir aquí las dos para no andar yendo hacia atrás y hacia adelante. Son las mismas ecuaciones de hace rato. ¿Sí? De la primera ecuación despejamos B2 y B1 de la segunda. Dice, note que F es una señal, pero es la entrada y no se despeja. Entonces, despejamos de una B2 y de otra despejamos B1. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso la salida vamos a decir que es B1. Podríamos pensar que es B2 también. No hay problema, pero aquí dijimos B1. Entonces B1 la voy a escribir a la más derecha y donde está F la voy a escribir a la más izquierda. Bueno, aquí está. Si se fijan es B2 y B1. Donde está la F la dejé en la parte más izquierda y donde está la salida que dijimos que era B1 lo dejé en la parte más derecha. Entonces B1 es todo este bloque que multiplica aquí como se ve a B2, ¿sí? Y B2 es la entrada aquí y tiene una diferencia de entradas. Bueno, es una suma de entradas. F y B1 es positiva, es F que está multiplicada por S y B1 que está multiplicada por K2. Y de aquí es seguir el álgebra de bloques. Si se fijan, estos dos que están aquí son un bloque en cascada. ¿Qué debo hacer? Multiplicarlos. Los multiplico y me queda esto. Y esto que está aquí remarcado es un bloque con retroalimentación positiva. Es G. Lo puedo poner aquí como si fuera G y H. Y entonces me queda G entre 1 menos G por H. Ahora queda menos porque es positivo. No le cambio el signo.
Hago el álgebra y me queda eso. Y se fijan, ahora me queda un bloque en cascada. Ahí están en cascada. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlos. Y ya acabé. ¿Sí? Ya acabé que la salida, la velocidad 1, tiene esta función de transferencia por la entrada. Si no quieren la velocidad, si quisieran la posición, ¿qué hacen? Pues simplemente aquí llego y lo integro. 1 en S y ya tendría x1. ¿Sí? Así de simple. Bueno, mecánicos de rotación. Estos son motores, ¿verdad? O flechas que están girando. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya no hablamos de fuerza, sino de par, que es Newton metro, que es la fuerza que tiene, por ejemplo, si yo tuviese una flecha en rotación, ¿sí? Un motor, por ejemplo, aquí está el motor, y está girando. Digo que tiene 10, un par igual a 10 newtons metro. Quiere decir que si yo pongo una varilla de un metro, entonces como es 10 newton metro, yo puedo poner aquí una masa equivalente a cuando lo pese, lo multiplique por la gravedad, va a dar 10 newtons. Entonces el motor ni va a ser vencido ni va a poder girar. Sí, vamos a suponer que trataría de girar hacia este lado, ni va a poder girar porque está justo en el equilibrio, ¿sí? Pero tampoco va a ser vencido. Por otro lado, si yo tengo un motor más grande de 10 newtons, pues ya lo hago girar. También si acorto la varilla a 1 metro, pues ya lo hago girar. Claro, a medio metro, perdón. La corto a medio metro y ya lo hago girar. Claro, si en medio metro pues le pongo 20 newtons, pues también ya vuelve a equilibrarse. Eso es lo que está significando. Entonces tengo ahora pues fricción también con partes elásticas. Las elásticas ahora son como los muelles de los resortes, que son como espirales, ¿verdad? Que se tienen ahí para hacer el resorte. Aquí está anclado. Sí, la elasticidad. Y en vez de hablar de masa, voy a hablar de momento de inercia del sistema. Entonces el par, cuando tengo nada más fricción, pues es el coeficiente de fricción por la velocidad angular en este caso. La elasticidad, cuando tengo elasticidad, el par es igual a K por la posición. La posición es angular, teta en este caso, ¿no? Radianes por segundo, grados. Generalmente nosotros les traemos radianes por segundo. Y el par es masa por aceleración, en este caso es momento de inercia por aceleración angular. Si despejo la aceleración angular aquí, pues me quedan estas otras ecuaciones y nuevamente estas que están en esta tabla no es otra cosa más que las transformadas de Laplace de las columnas anteriores. ¿Sí? Nosotros tendremos engranes o poleas también aquí en este esquema. Entonces, los engranes o poleas nos permiten pasar la potencia mecánica de un lado a otro sin pérdida, idealmente, que no se patinen los engranes, etcétera, ¿sí? Y la potencia no se pierde y las velocidades angulares, pues está fácil, ¿no? Aquí, si yo tengo R1 y este es R2, ya no se ve, y este es W1 y este es W2, ¿sí? W2, pues yo sé cuánto vale W2, ¿verdad? W2, si se fijan, es mucho más rápido que W1, ¿sí? Es mucho más rápido, es R1 entre R2 por W1. Si lo hago por pares, el par queda como en el voltaje en el transformador, ¿no? Es la relación de los radios directamente, ¿sí? N2 entre 1 por T1 igual a T2. Y bueno, si no, pues también hagan el dibujito y verán cuál gira más rápido y de ahí lo sacan. ¿Sí? Aquí tengo un tambor que está girando, tiene un momento de inercia, entonces el par simplemente es momento de inercia por aceleración más coeficiente de fricción por velocidad más la coeficiente de elasticidad por la posición. Estoy haciendo lo mismo que hice hace rato con los diagramas de traslación. El momento de inercia, el J1 que tengo aquí, lo hice como un diagrama de cuerpo libre.
lo hice solo, ¿verdad? Y aquí le puse una entrada de torque, aquí mismo le puse la fricción y le puse el resorte, ¿sí? Entonces estoy haciendo para cada uno de ellos, de estos nodos, donde se unen más, los momentos de inercia los hago puntuales, y donde se une más de un elemento es un nodo, y ahí escribo una ecuación. Entonces aquí como nomás hay un momento de inercia, que es donde se unen 1, 2, 3, el par, el momento de inercia, la fricción y el resorte, 4 cosas se unen ahí. Ahí es donde planteé la única ecuación que puedo poner, y es esta. El par es momento de inercia por aceleración más coeficiente de fricción por velocidad más coeficiente de elasticidad por posición, ¿sí? Como tengo una S abajo, multiplico todo por S, y entonces ya tengo que escribir la salida para mí. La salida, pues si la entrada es el par, la salida para mí va a ser, por ejemplo, la velocidad. Y aquí la tengo, la velocidad. Se quedó aquí. La velocidad es esto que está aquí, ¿sí? Es nada más despejé la velocidad de esta ecuación que está aquí. ¿Correcto? Y claramente, si quisiera sacar la posición, 1 en S, y saco la posición, que en este caso es θ, el ángulo que se ha desplazado. Aquí tengo más elementos, pero yo tengo ahora, si se fijan, si hago mi diagrama de cuerpo libre, tengo una masa, tengo el resorte, tengo la otra masa, tengo el resorte. En este caso son momentos de inercia. Aquí hay un coeficiente de fricción B1, aquí hay un coeficiente de fricción B2, ¿sí? Aquí está JM1, JM2, y aquí está en este punto W1, y en este otro punto está W2, ¿sí? Escribo las ecuaciones para cada nodo. Se fijan que el primer nodo es esto. Fíjense aquí otra vez, el resorte es el ángulo 1 menos el ángulo 2. Es el nodo que estoy analizando, es el 1, por lo tanto, ese nodo es positivo, ¿sí? Cuando analizo el otro nodo, ¿qué me quedaría si analizo el otro nodo? Pues el que sería positivo sería, como se llama K1, el que sería positivo ahora sería W2 menos W1 sobre S para que sea la posición. Pero esto quedaría de lado, quedaría 0 igual a todo esto más esto. Cuando lo pase de este lado, se fijan, volvió a cambiar de signo. Entonces por eso se puso. Se fijan, estas ecuaciones en realidad son exactamente iguales a las que tienen las partes de traslación. Entonces se tendría que seguir exactamente el mismo análisis, ¿sí? Los sistemas hidráulicos, pues también tengo una resistencia al flujo laminar. Por ejemplo, la tubería presenta una resistencia a esto, una válvula también presenta una resistencia, ¿sí? Y en la forma más simple de lineal, esta resistencia al flujo laminar, si está pasando cierto flujo por ella, lo que hace es que se haga una columna de nivel de agua, ¿sí? Entonces el nivel es la resistencia al flujo laminar por el flujo que está pasando por ella. Y en un tanque, una capacitancia, ¿no? El volumen que tiene ese tanque es la integral del flujo neto que está ahí. Si yo tengo un tanque, ahí está mi tanque, no, tiene entrada y tiene salida. Si yo tengo un flujo o un gasto, ¿no? El flujo está aquí está saliendo cierto flujo, cierto Q de salida, y aquí tengo un Q de entrada, ¿sí? Pues la diferencia de estos flujos es el flujo neto. Lo que entra menos lo que sale es lo que se va acumulando, y lo que se va acumulando es una integral que tengo ahí, ¿verdad? ¿Sí? La integral de esto es el volumen que se va acumulando, ¿sí? Aquí el volumen lo he puesto así, pero si yo tuviese un tanque, pues tengo también una forma geométrica de calcularlo, que es el volumen de un tanque. Si es un cilindro, si es un cono, si es una esfera, pues lo puedo calcular, ¿verdad? De una forma más fácil. Ahí están primero los niveles, después despejé los flujos y en Laplace. Bien, sigamos. Aquí tenemos el sistema hidráulico.
Y si se fijan, estoy hablando de flujos. El flujo de entrada menos el flujo de salida es igual a la variación de volumen. Me voy a ir atrás. Yo les había dicho que aquí tenía un tanque, ¿verdad? Y que tenía un flujo de entrada. Tengo un flujo de entrada, un QI. Tengo un QI. Tengo un QO de salida. Y si este tanque lo que está haciendo es integrar este flujo neto. El flujo neto es la diferencia de los dos flujos. Y lo está integrando. Y me va dando volumen. Si yo lo veo de la otra forma, el flujo lo que tengo, si quieren aquí, el flujo neto es una variación de volumen, ¿sí? Si lo despejo de aquí, ve aquí el flujo es esto que están aquí, y aquí lo despejen, simplemente es S por B. ¿Qué es lo que he puesto aquí? S por B, ¿sí? Aquí QI es la entrada, no la voy a despejar. Q0 es el flujo que está pasando por esta válvula, que es una resistencia al flujo laminar. Si se fijan, tiene esta forma, o tiene esta forma, o esta. Yo estoy utilizando el flujo que está en la válvula, es H entre R. El flujo es H entre R, ¿sí? Y S, y aquí el volumen, pues lo estoy escribiendo como área por altura. Es un volumen, es un cilindro, pues es el área de la base por la altura, ¿sí? Y de aquí yo puedo hacer manipulaciones algebraicas para la salida, que es el nivel, ponerla al nivel entre la entrada y tengo la función de transferencia. También podemos hacerlo por diagramas si queremos, nomás que se me hizo más simple en este momento hacerlo con pura manipulación algebraica. Los sistemas electromecánicos ya combinan partes eléctricas, partes mecánicas. En sí, vamos a tener partes de traslación, por ejemplo, algo de un electroimán. Yo puedo tener un pedazo de metal, por ejemplo, con una bobina arrollada ahí, y cuando yo le pongo voltaje a esta bobina, se genera un electroimán, y si yo tengo una placa metálica, pues se va a ver un desplazamiento lineal en él. Y yo tengo motores en la parte rotacional, pues como yo le pongo voltaje o corriente al motor y se genera una rotación. Bueno, en el electroimán, la fuerza con que se atrae esto es proporcional a la corriente. Entre más corriente, más fuerza. Claro, como se dijo antes, no hay un rango en el que yo puedo aplicar corriente y después puedo quemar esa bobina. Entonces, mientras todo esté bien, esto es cierto, ¿sí? Y esa constante pues tiene que ver mucho con la generación del campo magnético. Entre más espiras tenga, menos el área de las espiras, ¿verdad? que tienen ahí, etc. El motor también, el par, es proporcional a la corriente, ¿sí? Cuando hay, también otra parte es la fuerza contra electromotriz. Cuando hay un conductor que corta líneas de campo magnético, se genera un potencial en ese conductor, ¿sí? Y ese voltaje, ese potencial es proporcional a las líneas de campo que corta, ¿sí? Entre más corte por unidad de tiempo, más voltaje hay. Aquí está un motor de imán permanentes, ahí se fijan. Esta es la parte eléctrica, tengo una resistencia del arrollado, la inductancia y la fuerza contra electromotriz que se me genera debido a que hay una bobina que está girando en un campo magnético. Y pasa a la malla mecánica que pues genera un cierto par. Entonces, siguiendo la malla eléctrica, el voltaje de entrada es igual al voltaje que hay en la resistencia más el voltaje que hay en la inductancia más el voltaje de la fuerza contra electromotriz. El par que se genera aquí, ¿sí? Este par es igual al momento de inercia por la aceleración angular más el coeficiente de fricción por la velocidad angular, ¿sí? La fuerza contra electromotriz es proporcional a la velocidad que lleve y el par es proporcional a la corriente. Sustituyendo esta ecuación aquí y esta aquí, ya podemos trabajar y acoplar las dos ecuaciones, porque de la primera yo puedo despejar una que no conozca
y de la segunda igual, ¿no? Por ejemplo, de la primera despejé I y de la segunda W, que son las que no conozco, ¿sí? Entonces, yo pongo que W es mi salida. Yo siempre en un motor, pues generalmente lo que quiero es la velocidad y depende de la corriente de entrada. Entonces, las salidas las pongo a la máxima derecha y las entradas, que es Vane, a la máxima izquierda. Nada más por darle cierto orden, pero lo podría dibujar como quisiera. Aquí está la salida, que es W por I y su función de transferencia. Ya escribí la primera ecuación. La segunda es I, ¿sí? Por esta constante dice por I. No, perdón. Le hice al revés. La W, la que escribí abajo, es esta. Y ahora voy a escribir I. Y I es W, como se fijan, multiplicada por constante 1 y menos Bin. Tiene signo negativo, le puse signo negativo a esto y la función de transferencia es R más SL. Ya se puede hacer álgebra de bloques. Estos dos estarían en cascada, se multiplicarían y luego genero un bloque en retroalimentación y tendría la función de transferencia de mi sistema. Bueno, pues se les pide tarea que hagan ese diagrama de bloque, lo reduzcan y encuentren la función de transferencia. También que encuentren la función de transferencia para este sistema, ¿sí? Vamos a pensar que la salida es la velocidad que está aquí, que es omega 2. Aquí es omega 1. ¿Sí? Y también encuentren la función de transferencia para este sistema. La salida es el desplazamiento X, ¿sí? Y la entrada es la corriente de este electroimán. El desplazamiento que va a llevar esta palanca dijimos que era muy pequeño para que el seno de teta sea igual a teta, ¿sí? Trátenlos de hacer. Aparecerán también en la solución, pero sería bueno que lo hiciesen. También está álgebra de bloques. Para ver que manejan el álgebra de bloques hay que hacerlo. Bueno, finalmente, para terminar esta parte de esta sesión, esto es algo muy importante. ¿Cómo implementar una función de transferencia en algo físico? Lo podemos implementar de varias formas. En esta parte lo vamos a utilizar en electrónica, lo voy a implementar en electrónica. Esto es importante porque en este curso vamos a diseñar controladores y lo que yo voy a encontrar es la función de transferencia de ese controlador y no me voy a preocupar cómo implementarlo. ¿Por qué? Porque en esta parte yo les dije ya cómo se implementa. Entonces ahorita ya lo sabrían implementar y ya lo podrían construir. Entonces yo tengo una función de transferencia cualquiera. Aquí está. ¿Sí? Pues el procedimiento es el mismo que pueden hacer para cuando tenga más orden, ¿sí? O menor también. Voy a usar una señal auxiliar psi ds. Arriba y abajo no le he hecho nada, la estoy multiplicando por 1. Y lo que yo voy a hacer igualar es la salida a la parte de arriba y la entrada a la parte de abajo. Esto lo estoy haciendo por, como se verá a continuación, que yo no quiero utilizar derivadores. Si se fijan, allá aparece una S cuadrada, etcétera. Yo podría pensar que lo tengo que utilizar un derivador, pero los derivadores son muy ruidosos. Si ustedes tienen un sistema ya real en campo y tienen una señal, esa señal va a venir con ruido y el ruido es de alta frecuencia o al menos de mayor frecuencia que la constante, ¿verdad? Si lo derivan van a amplificar esa señal. Entonces no quiero utilizar derivadores y esta es la técnica que se usa. Entonces ya tengo la parte de la salida y la parte de entrada. Vamos a trabajar con la parte de la entrada. Trabajando con la parte de la entrada la voy a pasar al tiempo y sé que las condiciones iniciales de esta función de transferencia son ceros, por lo tanto esta parte va a tener 0. Ahí está, ¿no? Lo más donde estaba S cuadrada, pues es la doble derivada, es esto, y no le pongo condiciones iniciales porque son nulas. Y entonces despejo la derivada de más alto orden, ¿sí? Con esta despeja de la derivada de más alto orden, yo puedo escribirla en operacionales, en amplificadores operacionales. ¿Se fijan? Psi 2 es igual a 1 en A2 por V1. Ahí está, es esta. Y luego, menos A0 A2 por psi. A0 A2 por psi. Y luego, A1 A2 por la derivada. A1 A2 por la derivada con el signo correspondiente, ¿verdad? Y si yo tengo psi 2 puntos, lo integro y tengo la primera derivada, tengo la constante. Se fijan, ya lo escribí en puros integradores y no necesité derivadores. Ahora me voy a escribir la parte de la salida. Y de S es esto, lo paso al tiempo. Pues miren, nada más es B1 por la derivada
más B0 por la señal primitiva. Lo sumo y tengo la salida. Este es mi diagrama de bloques en operacionales y ya lo pueden hacer. Si ustedes lo implementan, sería muy bueno que utilizasen amplificadores tipo TL081, 071. Pueden utilizar de los que están compensados internamente para que no tengan mayor problema, pero estos sí tienen una alta impedancia de entrada. Eso, cuando hacen un integrador, les permite trabajar con capacitancias de las que existen, por ejemplo, de 1 microfarad en tantalio, para que la precisión del capacitor sea bastante buena, y ya pueden poner una resistencia de 1 megón y tener constantes directamente de tiempo de iguales a 1, y no les importa porque este operacional tiene impedancia de entrada de teras, así es que no crean divisores de tensión. El operacional se sigue conservando como operacional en ese momento. Sería la forma adecuada de hacerlo. Bueno, está lo que les acabo de decir, ¿verdad? Y con esto se termina. Los esperamos en la próxima sesión.